Amados hermanos y hermanas, cuando el alma se siente cansada y la oscuridad parece acechar los rincones más íntimos del hogar, la voz del Señor resuena con firmeza: no olvidéis la esperanza. No es una simple frase de consuelo, es un llamado del cielo que nos invita a recordar quién es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Porque aunque nuestros ojos no entrenados no siempre perciben el peligro, el enemigo aprovecha cada rendija de ignorancia para colarse en nuestros hogares, trayendo confusión, turbación y desorden espiritual. El arma más poderosa del adversario no es el estruendo, sino el silencio con que penetra cuando bajamos la guardia espiritual. Pero hoy, en el nombre glorioso de Jesús, nos levantamos con autoridad para declarar que nuestros hogares le pertenecen al Señor. Nos comprometemos a limpiarlos de todo aquello que deshonra su presencia, porque Él nos ha dado poder, como dice en Lucas 10:19, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Al considerar juntos estos objetos que parecen inofensivos, permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe con discernimiento. Esta no es una conversación motivada por el temor, sino por el anhelo de libertad. No venimos con condena, sino con el deseo profundo de consagrarnos más al Señor. No hablamos desde superstición, sino desde la verdad de la batalla espiritual que se libra más allá de lo visible. Porque, como enseña la palabra en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la buena noticia, la gloriosa verdad que nos sostiene, es que esta batalla ya ha sido ganada en la cruz del Calvario por la sangre redentora de Jesucristo. Por eso, comencemos este recorrido con fe, con valor, sabiendo que el Señor va delante de nosotros. Número 1, los atrapasueños y decoraciones de la nueva era. Aunque muchas veces se adquieren sin mala intención, estos objetos tienen raíces en prácticas espirituales que se apartan del Evangelio. Los atrapasueños, por ejemplo, provienen de rituales nativos que pretendían filtrar los sueños, permitiendo solo los buenos. Pero hoy en día han sido absorbidos por la corriente de la nueva era, un movimiento que con frecuencia exalta al yo por encima del Creador y niega la autoridad del Hijo de Dios. La palabra es clara. En Levítico 19:31 leemos: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Estas no son advertencias vacías, sino instrucciones de un Padre amoroso que desea protegernos. Imaginad, si me permitís, que abrís las puertas de vuestra casa a un visitante sin saber que lleva consigo una enfermedad contagiosa. No la veis, pero sus efectos pronto se sienten. Así actúan estos objetos. Su influencia espiritual puede parecer sutil, pero penetra, afecta, transforma el ambiente del hogar. Hermanos míos, nuestras casas deben estar adornadas con lo que glorifica al Señor, no con lo que siembra confusión. Como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Preguntaos hoy: ¿lo que cuelga en mis paredes honra a Jesús? ¿O por el contrario, introduce valores que se oponen a su palabra? No se trata de legalismo ni de miedo, se trata de sabiduría espiritual. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón del hogar también se guarda al cuidar lo que permitimos entrar, al desechar objetos que están enraizados en prácticas ajenas al Señor. Abrimos espacio para que su paz y su presencia habiten con libertad. Número 2, joyería o vestimenta con inspiración ocultista. Estos elementos muchas veces se presentan como moda,
como expresión personal o simplemente como arte, pero no debemos ignorar su carga simbólica. Pentagramas, ojos que todo lo ven, signos zodiacales, runas antiguas, no son solo diseños, llevan consigo significados que contradicen el mensaje de Cristo. No estamos aquí para juzgar, sino para abrir los ojos del corazón. Muchas veces, sin saberlo, adoptamos lo que el mundo promueve como inofensivo y así permitimos que influencias espirituales extrañas se asienten en nuestras vidas. Pero hoy, con el discernimiento que da el Espíritu, decidimos volvernos al Señor con todo nuestro ser. Recordad que nuestra identidad está en Cristo, no en símbolos ni creencias ajenas. Que cada prenda, cada adorno, cada elección refleje nuestra fe, nuestra devoción y nuestra pertenencia a aquel que nos redimió. Porque el Señor nos llama a ser luz, no a coquetear con las sombras. Y si hoy decidís limpiar vuestra casa, vuestro closet, vuestra vida, lo hacéis no por imposición, sino por amor a Dios y por celo por su santidad. Sigamos adelante con esperanza, porque el Espíritu de Dios no habita donde hay confusión, sino donde hay verdad. Y la verdad, hermanos, nos hace libres. Amados hermanos, en un mundo donde tantas voces claman por nuestra atención, no todas ellas provienen del Señor. Hay símbolos, imágenes y mensajes que se han infiltrado en nuestra cultura, presentándose como inofensivos, incluso como arte o entretenimiento, pero que al mirarlos a la luz de la palabra revelan otra verdad. Consideremos con seriedad estas señales. El Pentágono, por ejemplo, no es solo una figura geométrica. A lo largo de los años ha sido adoptado como un emblema de prácticas que niegan la soberanía del Dios viviente. Lo mismo ocurre con el ojo que todo lo ve, ese símbolo que muchos vinculan a conocimientos ocultos y sociedades secretas. Estos no son meros adornos, son reflejo de filosofías que exaltan la sabiduría del hombre por encima de la revelación divina. Y los signos zodiacales, aunque parezcan inocentes o curiosos, nos invitan a buscar dirección en las estrellas en lugar de acudir al creador de esas estrellas. La Escritura no es ambigua en cuanto a estas prácticas. En Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 leemos: No se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios, en su inmensa sabiduría, nos advierte porque conoce los peligros espirituales que se ocultan tras esas puertas que abrimos muchas veces sin darnos cuenta. Al permitir que estos símbolos entren en nuestros hogares o los llevemos sobre nuestro cuerpo, podemos estar cediendo terreno al enemigo. Algunos dirán: ¿qué mal puede hacer un collar con un símbolo o una pulsera con un signo del zodiaco? Pero no se trata del objeto en sí, sino de lo que representa en el plano espiritual. Estos emblemas cargan con una carga espiritual que no honra a Dios. Y el enemigo, astuto como es, se disfraza de luz, disfrazando la oscuridad como belleza, la mentira como arte. Por eso la palabra nos llama a estar atentos. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Querido creyente, si has sido comprado por la sangre de Cristo, si has sido sellado por el Espíritu Santo, entonces también has sido llamado a vivir con discernimiento. En lugar de abrazar símbolos que traen confusión espiritual, escoge aquellos que reflejen la esperanza y la verdad de Cristo. Usa una cruz como recordatorio del sacrificio eterno.
Viste con gozo aquello que proclama las promesas del Señor. Que tu vida externa refleje la transformación que Dios está haciendo dentro de ti. Como enseña Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto incluye lo que decidimos mostrar, usar, leer y escuchar. Número 3. ¿Y qué de los libros, las películas o la música que tocan temas de ocultismo? Algunos piensan que son solo historias para pasar el tiempo, que el entretenimiento no tiene impacto en el espíritu. Pero escúchame bien, cada cosa que dejamos entrar a nuestra mente siembra algo en nuestro corazón. Películas que exaltan la posesión demoníaca, libros que tratan sobre brujería o maldiciones, canciones que glorifican la oscuridad. Pueden parecer inofensivas, pero son semillas que el enemigo siembra en silencio. La Biblia nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Cuando llenamos nuestra mente con imágenes de miedo, confusión y tinieblas, nos alejamos de la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Y cuando decimos es solo una canción o es solo un libro, olvidamos que el enemigo no necesita grandes puertas, le basta una rendija. ¿Acaso no fue solo un fruto el que tentó a Eva en el jardín? Esa misma sutileza opera hoy. Miremos el ejemplo de los creyentes en Éfeso. En Hechos 19:19 dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No los vendieron, no los guardaron, no los regalaron, los destruyeron, porque entendieron que aquello no tenía lugar en la vida de un hijo de Dios. Y tú, amado en Cristo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente y en tu corazón? Déjame hacerlo más real. Tal vez viste una película de terror y luego no pudiste dormir. El miedo te consumió. Esa no es una emoción que viene de Dios, porque como dice 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando consumimos medios que exaltan el miedo, nos estamos desconectando de la paz del Señor. ¿Qué hacer entonces? Comienza con un examen honesto. Revisa tu biblioteca, tu colección de películas, tus listas de reproducción. Pregúntate si todo lo que allí tienes glorifica a Dios. Porque en cada decisión, grande o pequeña, reflejamos a quién servimos. Que tu vida en todo momento sea un testimonio vivo de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos y hermanas, cuando permitimos que el Espíritu Santo escudriñe lo profundo de nuestro corazón y de nuestro hogar, Él nos revela aquello que no agrada al Señor. Es tiempo de orar con humildad y discernimiento, pidiendo que el Señor nos muestre si hay algo, por pequeño que parezca, que contamina nuestra comunión con Él. Si en tu casa hay objetos que exaltan la oscuridad, lo oculto o prácticas espirituales ajenas a la verdad del Evangelio, no los guardes, no los vendas ni los regales. Destrúyelos, así como lo hicieron los creyentes en Hechos 19:19, cuando arrepentidos quemaron públicamente sus libros de hechicería como señal de un nuevo comienzo en Cristo. Esto no se trata de extremismo, sino de obediencia. La palabra no nos llama a una vida de tibieza, sino a una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Permite que tu hogar sea un lugar de luz, un santuario donde habite la paz de Dios y donde cada rincón proclame su nombre. Está número 4. Muchos en estos días han caído en la trampa sutil de usar cristales para la sanación o para canalizar energías. Amados, puede que estas piedras brillen bajo la luz,
pero no tienen el poder para sanar el alma ni para fortalecer el espíritu. ¿Quién es nuestra fuente de salud? ¿Quién sostiene nuestra vida y fortalece nuestro corazón? ¿No es acaso el Señor, nuestro Dios todopoderoso? Cuando le atribuimos poder a la creación y no al Creador, entramos en un terreno peligroso. Isaías 44, 9, 10 dice: los que fabrican imágenes de talla son todos vanidad, lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, ni ven ni entienden. Recordemos aquel día en Éxodo 32, cuando el pueblo, impaciente por la demora de Moisés, fundió un becerro de oro y proclamó que ese era el Dios que los sacó de Egipto. Hoy en día, aunque cambiemos el oro por cuarzo o amatista, el pecado de fondo es el mismo: reemplazar la fe viva en el Dios verdadero por objetos sin vida. No debemos ser engañados. El enemigo se disfraza como ángel de luz, y muchas veces lo que parece inofensivo puede convertirse en una puerta abierta al error. Los cristales no son más que piedras, parte de la creación de Dios, pero no fueron dadas para ser canales de poder ni para sustituir el mover del Espíritu Santo. Si anhelas sanidad, acude a la fuente verdadera. Santiago 5, 14, 15 nos enseña: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si necesitas paz, busca las promesas del Señor, como en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe verdadera no se apoya en piedras ni en objetos, sino en el Dios vivo, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Su gracia, como nos recuerda 2 Corintios 12:9, es suficiente para nosotros, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Número 5. Otro engaño común es la presencia de estatuas o figuras que representan dioses falsos. Queridos míos, ya sea una figura de Buda, de alguna deidad hindú o cualquier símbolo ligado a religiones contrarias al Evangelio, estos no son simples adornos. Representan lealtades espirituales que contradicen nuestra fe en el único Dios verdadero. En Éxodo 23:5, el Señor nos dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta no es solo una ley del Antiguo Testamento, es una verdad eterna que revela el carácter celoso de Dios, que nos llama a ser suyos por completo. Algunos podrían decir: no las adoro, solo son piezas decorativas, parte de una expresión cultural o estética. Pero yo te digo con amor, la intención humana no borra la raíz espiritual de lo que representamos. Una figura de Buda, aunque parezca inofensiva, está cargada de un mensaje que contradice la centralidad de Cristo. Al tenerla en tu casa, estás permitiendo una mezcla espiritual que puede sembrar confusión en tu vida y en la de tu familia. Recordemos que no se trata de vivir en temor, sino en fidelidad. No es una cuestión de superstición, sino de compromiso con la verdad de Dios. Cuando Cristo habita en nosotros, Él es el único digno de adoración. Que tu hogar refleje esa verdad, que en cada rincón se respire el nombre del Señor, y que el ambiente espiritual que construyas esté lleno de su luz, su amor y su verdad. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles con el corazón en la mano, como un pastor que ama a su rebaño y desea protegerlo de todo aquello que amenaza su caminar con el Señor. Hay cosas que a simple vista parecen inofensivas, pero en realidad están cargadas de significados espirituales que no podemos ignorar. No son simples adornos o recuerdos bonitos,
son puertas abiertas a influencias que no vienen de Dios. Cuando uno lleva estos objetos a casa, por más inocentes que parezcan, está permitiendo que una atmósfera se forme. Una atmósfera donde el enemigo puede comenzar a influir poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. No se trata solo de lo que el objeto es físicamente, sino de lo que representa en el ámbito espiritual. Así como una grieta en los cimientos de una casa puede, con el tiempo, hacer que toda la estructura se tambalee, estos objetos pueden comenzar a socavar la integridad espiritual de nuestro hogar. Por eso, la palabra de Dios es tan clara al advertirnos que no tengamos ninguna relación con los ídolos ni con cosas que han sido usadas para propósitos ajenos a Él. Recordemos lo que ocurrió en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés tardó en bajar del monte y el pueblo de Israel decidió hacerse un becerro de oro. No pensaban que estaban creando un ídolo, sino una forma de enfocar su devoción. Pero para Dios aquello fue traición, fue idolatría y trajo consecuencias graves. Cuanto más nosotros, que conocemos la verdad en Cristo, deberíamos ser celosos con lo que permitimos en nuestras casas. Amados, no podemos permitir que estas imágenes, figuras o estatuillas tengan lugar en nuestros hogares. La Biblia nos exhorta en 1 Corintios 10:21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es una advertencia clara. No podemos dividir nuestro corazón. Si algo en nuestro hogar no glorifica al Señor, debemos sacarlo. No basta con guardarlo en un cajón, debemos destruirlo. No lo vendas, no se lo regales a otro, sácalo de tu vida completamente. Es un acto de obediencia, de consagración. Es decirle al Señor: mi casa te pertenece a ti y solo a ti, Señor. Y después de hacerlo, no dejes ese espacio vacío. Llénalo con símbolos de fe: una cruz, una Biblia abierta en el centro del hogar, versículos en las paredes. Haz de tu casa un lugar donde se respira la presencia de Dios, donde su nombre es honrado. Como declara Josué en el capítulo 24, versículo 15: yo y mi casa serviremos al Señor. Que así sea también contigo. Número 6. Ahora quiero hablarles de algo que quizá muchos consideran trivial, pero no lo es. Me refiero a los juguetes y juegos con simbolismo oculto, muñecos, cartas, objetos relacionados con la hechicería o lo sobrenatural. Pueden parecer inocentes, pero el enemigo es astuto y sabe bien cómo disfrazar el mal. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales malignas. Y aunque un niño no comprenda el poder que puede haber detrás de un juego, su corazón es como tierra fértil. Todo lo que se siembra crece. Si sembramos justicia, amor por Dios, conocimiento de su palabra, eso florecerá. Pero si permitimos que la oscuridad eche raíces, también eso dará fruto. No se trata de asustar, sino de alertar. Un cuchillo de juguete puede parecer inofensivo, pero cuando un niño juega a invocar espíritus o a hacer conjuros, aunque sea de mentira, está siendo expuesto a conceptos que no pertenecen a la verdad de Cristo. Proverbios 22:6 nos exhorta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese entrenamiento incluye protegerlos de todo lo que los aleje de Dios, incluso si al mundo le parece insignificante. No vivamos con temor, pero sí con sabiduría. Deuteronomio 6:7 nos dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este es nuestro llamado.
enseñar con diligencia, formar con amor, vigilar con discernimiento. Y número 7, no puedo dejar de mencionar objetos como las cartas de tarot, las tablas de adivinación, los talismanes y otros instrumentos que pretenden guiar nuestras decisiones o nuestro futuro fuera de la dirección del Espíritu Santo. Estos no son juegos, son puertas abiertas al engaño, son intentos de obtener sabiduría sin acudir a la fuente de toda sabiduría, Dios mismo. Levítico 26 lo deja muy claro. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Buscar guía fuera de Dios es cometer adulterio espiritual. Es dar la espalda al que nos creó y alinearse con fuerzas que solo buscan confundir y destruir. Algunos dirán, es solo entretenimiento, no lo tomamos en serio. Pero el enemigo sí lo toma en serio. Lo que parece inofensivo puede ser el inicio de una atadura. Deuteronomio 18, 10, 12 nos advierte claramente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hermanos, estas prácticas no tienen lugar en el corazón ni en la vida de un hijo de Dios. Que hoy sea el día en que tomemos una decisión firme, una decisión que diga: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Que nuestra casa, nuestros hijos, nuestras decisiones y nuestra adoración estén firmemente ancladas en la palabra viva, y que en todo lo que hagamos glorifiquemos su nombre. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de lo que agrada al corazón de Dios, no podemos ignorar aquello que Él mismo ha declarado como abominación. Permítanme decirlo de manera clara: cuando usamos ciertos objetos con connotaciones espirituales ajenas al Evangelio, no estamos simplemente manipulando símbolos sin poder. Estamos, sin saberlo, abriendo las puertas de nuestra vida a fuerzas que se oponen al Espíritu Santo. Estas fuerzas no vienen a traer consuelo ni paz, vienen a sembrar confusión, temor y ataduras. Jesús lo dijo sin rodeos en Juan 8:44: el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Cuando buscamos dirección en fuentes equivocadas, estamos dándole la espalda a la verdad que solo Dios puede darnos. Recordemos al rey Saúl en 1 Samuel 28. En su desesperación recurrió a una médium, a pesar de conocer bien la prohibición divina sobre tales prácticas. ¿Y qué obtuvo? No fue alivio, fue juicio. Ese acto lo alejó definitivamente de la protección del Señor. Cuando tomamos decisiones basadas en engaños espirituales, nos alejamos de la cobertura de Dios. Santiago 1:5 nos promete que si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien la da generosamente sin reproches. El Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad, como dice Juan 16:13. Y las Sagradas Escrituras no son un adorno religioso, sino luz en nuestro camino, como lo proclama el Salmo 119:105. Querido oyente, el enemigo sabe disfrazar la mentira de verdad, y muchas veces lo hace a través de lo que parece inofensivo. Los naipes del tarot, los ojos pintados en cuadros, los amuletos de la suerte, todos prometen control o conocimiento, pero solo traen cadenas. La verdadera paz, el verdadero discernimiento, vienen únicamente del Señor. Entrega tus dudas y temores al Dios que conoce el final desde el principio. Número 8. Artefactos culturales con carga espiritual. La palabra de Dios no es ambigua respecto a los
objetos asociados a prácticas paganas. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo nos advierte que los sacrificios de los paganos son ofrecidos a los demonios, no a Dios. Y agrega: no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. Esa es una advertencia seria. Muchos de estos objetos, máscaras, tótems, estatuillas, aunque los veamos como decorativos o culturales, están vinculados a prácticas religiosas que invocan espíritus que no provienen del Dios vivo. No es cuestión de intención, es cuestión de realidad espiritual. Aun cuando no participemos activamente en rituales, si traemos a casa esos símbolos, damos acceso a influencias espirituales nocivas. Pensemos en el caso de Acán en Josué 7. Después de la victoria en Jericó, Dios mandó destruir todo lo relacionado con la ciudad idolátrica. Pero Acán desobedeció, tomó objetos destinados a la destrucción y los escondió. El resultado: derrota para Israel y juicio sobre su casa. ¿Por qué? Porque esos objetos, aunque atractivos a los ojos, eran espiritualmente contaminantes. De igual manera, cuando conservamos artefactos ligados a rituales de otras creencias en nuestros hogares, estamos comprometiendo el ambiente espiritual del lugar que debería ser un santuario para el Señor. Tal vez en algún viaje trajiste una máscara sin conocer su significado, o heredaste un adorno familiar con raíces en prácticas ancestrales. Aunque parezcan inofensivos, pueden ser canales por los cuales el enemigo infiltra temor, desorden y ausencia de paz. Efesios 4:27 dice claramente: no deis lugar al diablo. Permitir estos objetos en nuestro entorno hace precisamente eso. No se trata de rechazar culturas o negar historias. Se trata de poner nuestra fidelidad a Cristo por encima de todo. La apreciación cultural jamás debe comprometer nuestra pureza espiritual. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es tiempo de estar vigilantes, de cerrar toda puerta que el enemigo quiera usar. Y te animo con la promesa de Dios en el Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando eliminamos de nuestros hogares aquello que no honra a Dios, creamos un espacio donde su presencia se manifiesta con poder. Y allí, querido amigo, es donde ocurre la verdadera transformación. No estamos solos en esta batalla. Servimos a un Dios que nos equipa con sabiduría, autoridad y poder. Hoy puede ser un día de liberación, un día para declarar tu casa como territorio del Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo tu santidad, tu majestad y tu poder. Tú eres el principio y el fin. Te pedimos, oh Señor, discernimiento espiritual para identificar cualquier objeto o influencia en nuestras vidas que obstaculice tu presencia. Espíritu Santo, despierta en nosotros sensibilidad para distinguir entre lo santo y lo profano. Muéstranos lo que debemos entregar y fortalece nuestro corazón para obedecer. Danos sabiduría para no ser engañados por las apariencias, y guíanos en el camino de la verdad, sin temor ni excusas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre Celestial, cuando llegue el momento en que nos muestres el camino, danos el valor para obedecer sin demora. Concédenos la fortaleza que viene de lo alto, para soltar todo lazo emocional que no proviene de ti, para resistir la presión de este mundo y caminar con paso firme, sabiendo que tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos. Hoy, con manos abiertas y corazones rendidos, consagramos nuestros hogares a ti
Señor, pasa por cada rincón de nuestras casas con tu Espíritu Santo. Limpia lo que no es tuyo, purifica con tu presencia, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde cada habitación. Forma en nosotros corazones limpios, renueva dentro de nosotros un espíritu recto, constante y lleno de esperanza. Que cada espacio de nuestro hogar sea un altar donde habite tu presencia, un refugio donde la luz del Evangelio disipe toda sombra y donde se respire santidad como el aire mismo. Señor, también clamamos por tu protección mientras caminamos por valles oscuros y enfrentamos fuerzas que quieren robarnos la fe. Nos aferramos a tus promesas. Tú eres nuestro escudo, nuestra defensa. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, cancelamos todo plan del adversario y declaramos victoria, porque tú eres fiel y nunca pierdes una batalla. Echa fuera todo temor, toda angustia que haya echado raíz en nuestros corazones, porque tú nos has dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que saldremos, Señor, con valentía, sabiendo que tú peleas por nosotros incluso en los campos que no podemos ver. En el nombre precioso, poderoso y suficiente de Jesucristo oramos. Amén. Y ahora, hermanos, después de hablar del poder transformador del testimonio y de la sangre de Cristo, quiero invitarles a dar un paso más en esta batalla espiritual. Descubramos juntos 5 pasajes de la palabra que Satanás detesta con toda su furia. Queridos hermanos y hermanas, escuchen bien estas palabras, porque no son mías, sino que vienen del corazón mismo del Evangelio, y llevan consigo un poder que el enemigo aborrece profundamente. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasajes de la palabra de Dios hacen temblar al infierno? ¿Qué verdades hacen que las tinieblas retrocedan y que los demonios huyan sin mirar atrás? Hay versos en la Biblia que no son solo palabras, son armas celestiales forjadas por el Espíritu Santo para darte victoria en medio de la batalla. Y hoy, juntos, vamos a descubrir 5 de esas escrituras que Satanás odia con todo su ser, porque sabe que si tú las conoces, ya no caminarás con miedo, ni con culpa, ni con cadenas en el alma. Estas no son frases bonitas para colgar en la pared, son espada, escudo y fuego del cielo. Son testimonio de que no naciste para vivir en derrota, sino en victoria. La primera está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No dice que simplemente soportaron al diablo, no dice que sobrevivieron apenas, dice que lo vencieron por la sangre del Cordero, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz y que hoy clama justicia a favor tuyo. Lo vencieron por su testimonio, esa verdad contada con valentía que dice: yo pasé por el fuego, pero no me consumió. El Señor me levantó. Y lo vencieron porque no amaron más su vida que a su Señor, ni siquiera frente a la muerte. Escúchame bien, hermano, esa sangre no es un símbolo, es tu defensa en el tribunal del cielo. Cuando el acusador viene con su lista de fallas, errores, pecados pasados, tú no tienes que temblar. Tienes evidencia. La sangre de Cristo declara que el precio ya fue pagado. Y tu testimonio, ese que has estado escondiendo por vergüenza o temor, es el megáfono de Dios gritando en medio de la oscuridad: el Señor me sanó. El Señor me rescató, el Señor me sostuvo. Cada vez que tú hablas de lo que Él hizo por ti, el enemigo se estremece, porque le recuerdas que lo que fue enviado a destruirte solo sirvió
para que el poder de Dios se manifestara con más fuerza. Y no olvides esto: tu testimonio no es una reliquia para guardar en un cajón, es un arma de guerra. No es tu vergüenza, es tu victoria. Cuando tú hablas, estás empuñando una espada. Cada palabra de testimonio es un golpe contra el reino del enemigo. Por eso Él quiere mantenerte en silencio, porque sabe que cuando tú hablas, otros escuchan y se levantan. Lo que tú viviste no fue solo para ti, fue para aquel que hoy está pasando por lo mismo y necesita saber que hay salida, que hay esperanza, que hay restauración. Y llegamos al tercer punto de esta estrategia divina: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no habla de desprecio por la vida, sino de una devoción tan profunda, tan ardiente, que ni la amenaza de la muerte puede apagarla. Son aquellos que han dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Son los hombres y mujeres que no se rinden cuando llega la prueba, que no retroceden cuando arrecia la tormenta, porque su amor por Dios es más fuerte que cualquier temor. Y eso, querido hermano, es algo que el infierno no puede entender, ni mucho menos detener. Así que hoy te pregunto: ¿estás dispuesto a levantarte con estas escrituras en tu corazón y declarar guerra contra las mentiras del enemigo? ¿Estás listo para testificar, para recordar que la sangre de Jesús te cubre, que tu historia tiene propósito y que tu devoción no es negociable? Entonces quédate firme, porque la victoria ya fue comprada y el enemigo ya fue vencido. Que así sea, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando una vida ha sido marcada por el fuego del Espíritu, cuando un alma ha sido lavada por la sangre del Cordero y ha hecho del testimonio su escudo, esa persona ya no camina con temor, sino con la victoria que el enemigo no puede negar ni evitar. Y esa victoria comienza con una verdad poderosa que encontramos en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este no es solo un versículo para memorizar en la escuela dominical, sino una orden directa del cielo, un llamado a alistarse en el ejército del Señor, porque estamos en medio de un campo de batalla espiritual donde cada decisión cuenta. En un mundo que salta la independencia, la autosuficiencia y la rebelión como virtudes, el reino de Dios nos invita a vivir a contracorriente. La sumisión no es debilidad, es fuerza en su forma más pura. Es la bandera que ondea en el corazón rendido, el estandarte que proclama: aquí gobierna Dios. El enemigo no tiembla ante nuestros gritos, ni se espanta con nuestras lágrimas. No se inmuta ante nuestras publicaciones en redes sociales. Pero cuando alguien se somete, cuando una vida se alinea con la voluntad de Dios, ahí sí el infierno retrocede. Porque donde hay autoridad divina, no hay lugar para el enemigo. Y esa autoridad no se finge, no se simula, no se improvisa. Se recibe cuando uno se rinde. No se puede expulsar a un demonio si uno aún está en pacto con él. No se puede resistir al infierno si todavía estamos negociando con el pecado. La resistencia sin sumisión no es más que orgullo disfrazado de espiritualidad. Es como un civil gritando órdenes en medio de una guerra, sin rango, sin cobertura, sin efecto. El diablo no responde al ruido, responde a la autoridad, y esa autoridad nace de la obediencia. Como un soldado que no actúa por emoción, sino por la voz de su comandante. Así nosotros debemos vivir, no por lo que sentimos, sino por aquel a quien servimos. Nuestra victoria no se mide por nuestra fuerza, sino por nuestra fidelidad. No luchamos desde nuestras opiniones, luchamos desde nuestra posición. Y esa posición es estar bajo el señorío de Cristo. No se puede resistir al enemigo en el hogar si nuestra vida íntima no está rendida a Dios.
No podemos proclamar libertad en nuestras emociones si seguimos alimentando la amargura, el miedo y la ansiedad. Pero cuando llevamos nuestros planes, nuestro orgullo, nuestras heridas al altar, cuando lo rendimos todo, el enemigo pierde su derecho legal sobre esas áreas. La sumisión es cerrar la puerta y darle a Dios la llave. Es establecer un límite donde el caos debe retroceder. Permítanme ilustrarlo. Imaginen a un hombre de pie frente a una jaula con leones, ordenándoles que se calmen, pero con la puerta abierta. El león no se detendrá. No ve límites, no ve autoridad, no hay cobertura. Pero cuando esa jaula se cierra con firmeza, entonces sí se impone el orden. Así hay quienes hoy están gritando al diablo, pero la puerta de sus vidas sigue abierta. Ciérrenla. Ciérrenla con obediencia, con humildad, con entrega total. Porque cuando uno se esconde bajo la sombra del Altísimo, el enemigo no puede tocar lo que Dios ha cubierto. Por eso la sumisión duele, porque es la herramienta que desarma a Satanás. Así que hoy, amados míos, les hago un llamado del cielo. Antes de intentar resistir, aprendan a rendirse. Rindan sus planes a su propósito, sus derechos a su justicia. Y cuando hagan eso, estarán de pie sobre terreno sagrado. Oh, gloria a Dios, ahora sí estamos pisando el suelo santo. Y con esa autoridad leemos en Lucas 10:19 unas palabras que no fueron sugeridas, sino proclamadas por el mismo Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escúchenme bien, no fue tu jefe, ni tu gobierno, ni tu pastor quien te dio ese poder, fue Jesús. Y ese poder no es para el espectáculo, es para vencer la mentira, la manipulación, el miedo. Es autoridad sobre toda obra del maligno. Y aquí está lo que el diablo más teme: nada os dañará. Si la iglesia creyera esta promesa, el infierno temblaría de miedo. Porque la mayor arma del enemigo no es el pecado, es la ignorancia. Cristianos con autoridad que nunca la usan, porque nadie les dijo que ya la tienen, siguen pidiéndole a Dios algo que ya les fue entregado desde que recibieron al Espíritu Santo. Tienes autoridad, hermano. Tienes poder, hermana. Y tal vez no lo sabías, pero hoy, por la gracia de Dios, lo sabes. Queridos hermanos y hermanas, el enemigo siempre ha sabido que la manera más eficaz de detenerte no es golpeando tu cuerpo, sino confundiendo tu identidad. Cuando olvidas quién eres en Cristo, caminas como víctima, aun cuando el Señor te ha llamado vencedor. Lloras como quien no tiene esperanza, mientras Dios ya te ha levantado y sentado con Cristo en los lugares celestiales, como lo declara Efesios capítulo 2, versículo 6. El escorpión y la serpiente no son meras figuras, son imágenes vivas del dolor, del trauma emocional, de la fatiga espiritual que tantos están cargando hoy. El jardín de tu mente, ese lugar sagrado donde Dios desea hablarte, es muchas veces visitado por voces mentirosas. La serpiente susurra dudas, el escorpión se esconde en las relaciones rotas, en las heridas no sanadas. Pero escucha la voz del Señor, písalos. No dice evítalos ni escóndete, dice pásales por encima. Eso significa enfrentarlos con la verdad. Cuando la ansiedad llama a tu puerta, no negocies, repréndela. Cuando la tentación se asome, no la abraces, derrótala bajo el poder de la palabra. ¿Por qué sigues rogando por una fuerza que ya te fue entregada? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando la tentación grita, responde con la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Gálatas 2:20. No te falta poder, te falta conciencia del poder que ya tienes. Así como un oficial de policía
no necesita ser más fuerte que el criminal, sino simplemente portar la insignia que representa toda la autoridad del gobierno. Tú tienes la sangre de Jesús y la presencia viva del Espíritu Santo como tu autoridad. Úsala. No vivas por debajo del privilegio divino. No digas más que eres débil, derrotado, incapaz. Eres fortalecido, comisionado y respaldado para confrontar lo que te ha atormentado. Cuando te levantas en esa verdad, el diablo no tiene más opción que caer. Gloria al Señor. La Escritura en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos lleva al corazón de esta batalla, la mente. El apóstol Pablo nos revela que la verdadera guerra no se libra en las calles, ni en las noticias, ni siquiera en las relaciones rotas, sino en el campo invisible de nuestros pensamientos. El enemigo no necesita amarrar tus manos si puede encerrar tu mente. Por eso este pasaje es tan poderoso. Nos enseña a pelear en lo invisible. Las armas que tenemos no son carnales, dice Pablo. No se trata de fuerza física ni de argumentos humanos. Son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? No son demonios volando por el aire. Son ideas arraigadas, mentiras que se han instalado como estructuras en tu manera de pensar. Una fortaleza no es solo una idea equivocada. Es una mentira que hizo nido, que construyó paredes, que empezó a dictar cómo ves tu vida. Es esa voz que dice: nunca vas a salir de esto, no eres suficiente, Dios ya se olvidó de ti. Cada mentira es una piedra y con ellas el enemigo construye castillos de engaño. Pero el Señor te dice hoy: derríbalas. No con frases bonitas, sino con la verdad eterna de su palabra. La verdad es la única que puede hacer retroceder la oscuridad. Por eso, debes ser firme con tus pensamientos. No dejes que cada pensamiento que entra se quede. Interrógalo. Pregúntale: ¿de dónde vienes? ¿Con qué propósito llegaste? ¿Te alineas con lo que Dios ha dicho? Si la respuesta es no, échalo fuera. Arresta ese pensamiento antes que tome raíces. Esa preocupación por tus hijos, examínala bajo la luz de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Esa culpa por tu pasado, confróntala con Romanos 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pueblo de Israel salió de Egipto con los pies, pero no todos salieron con la mente libre. Muchos murieron en el desierto no por falta de promesas, sino porque el desierto aún vivía en sus pensamientos. Pero tú, amado, amada, no morirás en el desierto. En Cristo hay libertad, hay restauración y hay una nueva forma de pensar. Caminemos en ella. Amén. Queridos hermanos y hermanas, cuando el enemigo intenta sembrar confusión en tu mente, cuando los pensamientos de derrota y temor se levantan como gigantes, recuerda que hay una verdad más alta que tu situación. La Escritura nos asegura que cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. No se trata solo de resistir el mal, sino de caminar con la frente en alto en la libertad que Jesús compró con su sangre. Porque cuando tu mente es libre por la obra del Señor, tu vida entera empieza a alinearse con el propósito divino. La palabra de Dios nos lleva ahora a Isaías capítulo 54, versículo 17. Escucha esto con atención. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este es el legado de los siervos del Señor, y su justicia proviene de Él, dice el Señor. Este versículo no es una simple promesa que reconforta, es una declaración de guerra espiritual. Dios no promete que no vendrán armas contra ti. Lo que promete es que no tendrán éxito. Las lanzas se alzarán, pero se romperán. Las voces se levantarán en juicio, pero quedarán silenciadas. Las tormentas golpearán,
pero tu casa permanecerá firme. ¿Sabes por qué? Porque no estás de pie por tus méritos, ni por tus logros, ni por tu linaje. Estás firme porque eres parte de la familia del Señor. Es tu derecho como hijo adoptivo de Dios. Es un pacto sellado por sangre, una cobertura divina que no se puede revocar. Escúchame bien, iglesia. El enemigo no solo lanza dardos de temor o enfermedad, también lanza palabras que hieren, que calumnian, que intentan destruir tu llamado antes de que florezca. Pero tú no tienes que defenderte. El Señor mismo ha prometido defenderte. No necesitas explicar tu camino a quienes ya han decidido malinterpretarte. Dios mismo se presenta como tu abogado en el tribunal celestial. Toda acusación injusta que haya sido pronunciada sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu futuro, puede ser anulada en el nombre de Jesús. No porque tú seas justo, sino porque Él lo es. Y su justicia ahora te cubre. Déjame ilustrarlo con una imagen. Imagina una casa en medio de un huracán. El viento sopla con fuerza, la lluvia azota sin piedad, los relámpagos cruzan el cielo. Pero la base permanece firme. Así es Isaías 54:17. Es tu póliza espiritual de protección. Puede que las ventanas tiemblen, pero la estructura permanece intacta. El diablo puede formar armas con miedo, prejuicios, enfermedades, palabras venenosas, pero jamás lograrán cumplir el propósito que él tenía en mente. Porque cuando Dios está contigo, ni una sola arma puede avanzar más allá de su permiso. Y ahora quiero darte una herramienta para usar mañana mismo. No leas este versículo como quien recita algo bonito. Decláralo con autoridad. Pronúncialo sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu entrada y tu salida. Que Isaías 54:17 sea tu grito de guerra. Dilo cuando sientas miedo, cuando la duda intente asfixiar tu fe, cuando el enemigo susurre mentiras a tu oído. Repite con fuerza: ninguna arma forjada contra mí prosperará. No estás repitiendo palabras vacías, estás activando tu herencia, porque el pacto ya fue sellado con la sangre de Cristo. Tus palabras son la llave que lo abre. No luchas contra el miedo con emociones, lo haces con verdad. No callas la mentira con razonamientos, sino con la palabra viva. Dios nunca prometió que no serías atacado. Prometió que el ataque no prosperará. No prometió que no vendrían tormentas, pero sí aseguró que tu alma permanecería en paz. Y cuando vives con esa certeza, anclado en la fe, armado con la palabra, el enemigo ya no puede usar tus emociones como su campo de juego. Tus lágrimas se transforman en oración, tus heridas en sabiduría, tus pruebas en testimonios y tu batalla en bendición. Así que en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, declaro esto sobre cada vida que escucha, sobre cada corazón herido, sobre cada alma que ha sentido el peso de la condena. Toma esta palabra como tu escudo, como tu espada, como tu victoria. No son palabras para dormir en paz, son armas para vencer en la batalla. No son promesas para calmarte, son dinamita espiritual para destruir fortalezas. Hoy te envío, te comisiono, te afirmo como guerrero y heredero del reino de Dios. Guarda la palabra del Señor en lo más profundo de tu corazón, como quien atesora una promesa que jamás falla. Permite que su verdad guíe tus pensamientos como lo hace una brújula con el caminante perdido. No calles tu voz cuando has visto la fidelidad de Dios. Da testimonio con firmeza, con humildad, con gratitud. Que tus oraciones no se queden encerradas en el pecho, sino que se eleven como incienso agradable delante del trono celestial. Que tu actitud de entrega a Cristo no sea señal de debilidad, sino el fundamento de tu autoridad espiritual. Porque no caminas solo, caminas con aquel que te redimió en el Calvario.
Vive cada día con la seguridad de quien ha sido cubierto por la sangre del Cordero, porque en verdad lo estás. Cuando luches, hazlo como quien ha sido revestido con la armadura de Dios. Pelea la buena batalla de la fe con la certeza de que en Cristo la victoria ya te pertenece. Alaba a Dios por lo que ya ha hecho, incluso mientras esperas lo que aún no ves. Si esta palabra toca tu vida, si el Espíritu confirma en tu interior que estás armado con la verdad eterna, declara con fe: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que los problemas lo escuchen, que el cielo lo registre, que tu alma lo abrace con esperanza. Hermano, hermana, tú no estás apenas sobreviviendo, estás venciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y si este mensaje ha fortalecido tu corazón, te invito a que lo compartas con otros. Deja tu comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y permite que la luz del Evangelio llegue a más vidas. Que el Señor te bendiga abundantemente, ahora y siempre.